Vamos a estar creyendo. Hoy quiero hablarles de un tema que espero que toque sus vidas. Hay un libro escrito ya hace más de 20 años por el pastor Darío Silva Silva. El pastor Darío Silva Silva es el pastor de la iglesia Casa sobre la Roca. No sé si la han escuchado. Espero que a nadie le vaya a incomodar que yo tome ese libro para estudiar el tema de las llaves del reino. Una vez lo leí hace muchos años y me pareció muy bueno. Puso el Señor en mi corazón que habláramos de eso. Quiero que hablemos de eso, de las llaves del reino. Eso implicará entender ese concepto y entender lo que es el reino. Creemos en el reino de Dios. Creemos que el reino de Dios está ya implementándose, pero a veces no entendemos de qué es que estamos hablando. Quiero saludar a mis hermanos allí a través de Facebook Live. Se nos cortó la transmisión, que se nos fue la luz un momento, pero ya estamos otra vez acá. Espero que usted se pueda ahí conectar y estar atentos. Las llaves del reino. Quiero que vaya conmigo a Mateo 16, capítulo 16, verso 13. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Yo quisiera preguntarle qué hubiera respondido usted. Dice así, verso 13: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que quiero que usted piense. ¿Usted qué dice? ¿Quién es Jesús? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Diga conmigo: todo lo que ates, dígalo conmigo, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! ¡Cuánto poder! Imagínese que el Rey de Reyes, el Señor de señores, le diga a usted: Mafe, todo lo que ates aquí en la tierra tiene trascendencia en los cielos. Imagínese eso. Y todo lo que desates aquí, allá se va a cumplir. ¿No le parece eso extraordinario? Este pasaje es uno de los pasajes que ha generado mayor controversia e incluso una división abismal en el cristianismo. Tan abismal que por allá en los años 1600, cuando el tirano mandó, 1400 más o menos, se produjo una división en la iglesia, una división fuerte que se llamó la Reforma. Y la Reforma dio origen a las iglesias como la nuestra. Nosotros somos protestantes, porque había enseñado la iglesia que Pedro era la roca sobre la cual Dios edificó su iglesia, y que en tanto el apóstol de Roma era la persona que conectaba a los hombres con Dios, y se fundó sobre esa teoría la figura del Papa. El Papa es el sumo pontífice, casi papá, el sumo padre. Pero ese título realmente es demasiado grande. Solo a uno llamamos Padre. Él se puso allí como el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero eso es demasiado. Y es un atributo que solo una persona tiene. No hay sino un solo intermediario entre Dios y los hombres. Y tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Cuando Martín Lutero
comienza a estudiar el libro de los Gálatas, encuentra que eso como que no le cuadra mucho. Y entra a estudiar estos pasajes. Pero no es lo único que generó controversia. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pues Señor, unos dicen que tú eres Juan, y otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías. Los tres ya habían muerto. Entonces también surgió la idea del espiritismo. El espíritu de Juan reencarnó en la persona de Jesús. Vaya. Pero resulta que Juan es contemporáneo de Jesús. Juan era ese primo hermano de Jesús que solo los dividía 6 meses. ¿Cómo pudo un mismo espíritu estar en 2 cuerpos? Podría haber sido Elías. Elías sí era siglos atrás. Pero resulta que es que la palabra de Dios no hablaba de que el espíritu, la persona de Elías estuviera allí, sino la manera de actuar de Elías. Elías había sido llamado el profeta del fuego, el hombre que le pidió a Dios que descendiera fuego para probar que él era Dios y que él era su profeta. Y de esa misma manera Jesús estaba actuando. Pero Jesús dijo que el que había actuado como Elías era Juan, el que había muerto decapitado. Jeremías tampoco podía haber sido. Algunos entonces todavía predican que el espiritismo ahí está plasmado. Es una blasfemia, por decirlo poco. Jesús no es una persona reencarnada. Jesús es el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo en una virgen llamada María. Pero yo quiero que nos metamos mucho más al estudio de eso que le dijo Jesús a Pedro. La pregunta Jesús la cambia y le dice: bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Los 11 guardaron silencio, pero Pedro abrió la boca, siempre él adelantándose, tirándose al agua, siempre diciendo: Señor, yo voy a dar la vida por usted. Y ese día dijo una perla tremenda: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el que nos habían prometido, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: wow, Pedro, esto no te lo enseñó Juan, ni te lo enseñó el fariseo, ni te lo enseñó el sumo sacerdote. Esto no lo recibiste de hombres, esto te lo ha revelado el Espíritu. Es una revelación tremenda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que, ¿sabe cuántas personas siguieron a Jesús? Pero lo veían como a un profeta, lo veían como a un hombre de poder, lo veían como a un rabino, pero no lo habían visto como el Mesías. Ellos se confundieron, la generación de aquel tiempo se confundió porque muchos habían venido diciendo que era el Mesías. El Mesías, escúcheme si no lo sabe, era esa persona prometida de parte de Dios. Aquel que vendría a salvarlos tenía que ser descendiente de la casa de David. Pero el reino de David había sido cortado mucho tiempo atrás. Llevaban más de 500 años sin tener ese reino. Habían sido sujetos al dominio primero de los babilonios, luego de los persas, luego de los griegos, y ahora estaban bajo el dominio de los romanos. La venida del Mesías implicaba una revolución. Si aparecía el Mesías, estaría cortando con ese yugo y se establecería el reino de David de nuevo. Pero Jesús era un hombre distinto. El día que entró, no entró en un caballo con poder, con una gran espada, sino que entró en un burrito. ¿Cómo dominar a Roma con un burrito? No venía con un gran ejército armado, sino con una mano de pescadores ahí, con una mano de niños. La gente que salió lo que hacían fue cortar ramas, ¿se acuerdan ustedes de todo eso? Pues no era el rey que venía a decir: aquí tenemos la batalla y vamos a pelearla. Este era distinto. Eso que Pedro predicó, eso que Pedro declaró ese día, era sin duda una gran revelación de parte de Dios. El Espíritu Santo le mostró a Pedro: este es el Hijo de Dios. Y esta expresión de Pedro, mejor, la del Señor Jesús en adelante, fue malinterpretada. Porque lo que dice el Señor Jesús es: Pedro, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero aclararle, la palabra Pedro, en el original es Petrun. Y esa palabra Petrun significa piedra. Había sido cambiado su nombre. Recuerdan ustedes que el nombre original de Pedro es Simón, que significa vara. Una vara que se mueve con el viento, como la caña brava, que crece a los lados de los ríos. Y esa era la vida de Pedro, muy inestable. A veces decía, Señor, estoy contigo, y a veces lo estaba negando. Pero Jesús le había puesto un sobrenombre y le había dicho, tú no vas a volver a ser una vara, tú vas a ser una roca. Y ese día le dijo, tú eres roca, tú eres Petrun, y sobre esta Petra, sobre lo que acabas de decir, voy a edificar mi iglesia. Pero quiero que comencemos en orden. Es necesario que identifiquemos algunas cosas que nos ha sido dada a la iglesia. Leyes, armas y llaves. Las leyes, sin duda, son esenciales. Son exigencias que el Señor le puso a su pueblo y a la iglesia, pero también al hombre en general. Hay leyes naturales que tienen que ser cumplidas. Las leyes se tienen que cumplir. No nos gustan las leyes se cumplen, así de elemental. Las armas son herramientas que tienen que ser puestas en uso. Un agricultor no va a recoger una cosecha si no usa su asadón, si no usa las herramientas que tiene para que la tierra esté preparada para ello. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús. Amén. Usted tiene cosas con las cuales puede dar mucho más fruto, pero a veces no las usamos. Como me imagino el campesino perezoso que espera que el asadón salga solo, o que el machete, esa hierba que crece al lado de lo que está sembrando se corte sola o el sol la quite. No, la hierba crecerá. Junto al trigo crece la cizaña. Amén. Usted puede o no usar las herramientas, esas armas que Dios nos ha dado. Pero la palabra también habla de llaves, y eso es lo que quiero como tratar de entrar a definir. El pastor Darío Silva habla de 13 llaves, y espero poder estudiarlas una en cada oportunidad. Hoy simplemente quiero hacer esa introducción. Las leyes, las llaves, son elementos para abrir y para cerrar, ¿verdad? ¿Necesita llaves para entrar a su casa? Espero que no la haya dejado abierta. Yo una vez salí con mi esposa despistado y dejamos la puerta abierta. Cuando llegamos el vecino dijo, ahí le cerré porque usted deja todo así. Uno no hace eso. Usted necesita llaves físicas o digitales. Ahora se usa mucho esta llave, ¿cierto? ¿Cómo abre su celular? Su esposa quiere encontrarle la clave, pero usted dice, no, con huella nomás, esto no abre sino así, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres quisieran cortarle el dedito para tener la huella ahí? O tienen esa clave, ¿verdad? Se la prenden. Hay unas que son así con un marañaco todo raro, y la mujer echa ojo así, a ver, tengo que pillársela. Hay llaves físicas, como las que usted carga en un llavero, ¿verdad? Y esas llaves tienen una implicación, y es que le dan a usted poder y le dan autoridad, ¿cierto? Las llaves de la iglesia no las maneja cualquiera. Ahora tenemos una capitanía en nuestros siervos y las llaves las va a manejar el capitán. Eso implica que él puede entrar y salir cuando quiera. También implica responsabilidades, porque si me deja abierta la puerta, él debería responder si algo se llegara a perder. ¿A quién le da usted llaves en la casa? Supongo yo que usted, que es el dueño de la casa, tiene llaves. Y supongo yo que su esposa debería tener llaves. Y de pronto a uno de los hijos, al mayor, más responsable, espero que sea así, o a lo mejor le dan al menor, yo no tengo ni idea, pero usted da las llaves a alguien que le genera confianza, no a cualquiera. Ese día Jesús dijo, Pedro, eso que usted acaba de decir es extraordinario, se lo reveló el Señor, y le voy a dar las llaves ¿de qué?
Las llaves del reino. ¡Wow! Imagínese usted, Hernando, que el Señor aparezca y le diga: Hernandito, a partir de usted maneje estas llaves que tienen el acceso a mi recámara. Tienen el acceso a la caja de los tesoros. ¿Cuántos quieren esa llave? Claro, con la oportunidad de tomar lo que quiera. Tienen el acceso a donde están los decretos. Allá está el sello real, usted puede ponerlo donde quiera. ¿Cuántos quieren esas llaves? Le dijo a Pedro: te voy a entregar las llaves. Yo no sé, Pedro, qué hizo ese día, pero yo me hubiera puesto como de infarto. ¿Usted se imagina lo que era eso? Piense que de pronto se le aparece por el presidente Duque y le dice: doña Dálila, hágame el favor, usted maneja a partir de ahora esto. ¿Qué haría usted con esas llaves? Las llaves hablan de poder, de autoridad, de confianza. Yo no sé si le interesa, pero comencemos con una cosita antes, y es hablando de las leyes. No nos gustan. Hay leyes que son odiosas, injustas, pero las leyes son leyes y hay que cumplirlas. Y es que usted no puede tener llaves sin entender las leyes. ¿Me estoy explicando? Si a usted le doy las llaves de un palacio y le digo: usted puede entrar a la casa de los tesoros, imagínese que al hombre se le ocurra que tiene de verdad acceso a comerse lo que quiera. Se le olvida que hay leyes que dicen que si coge lo público podría terminar en la cárcel. Se tiene que entender las leyes. Las leyes no son un tropiezo, son sumamente necesarias. Hay leyes naturales, hay leyes de los hombres y hay leyes también de Dios. Le doy un anticipo, por ejemplo. Una de las maneras en las que el Señor gobierna su reino es con una ley que se llama: para recibir hay que dar. ¿A cuánto les gusta esa? Casi todos queremos que nos den. Cuando yo tenga pastor, yo le colaboro. Eso no funciona así. En el reino de los cielos la norma es al contrario. Allá es todo como al revés. Si usted quiere recibir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar. Pero también creó leyes naturales, como la ley de la gravedad. ¿De qué habla esa ley de la gravedad? Que todo es atraído hacia la tierra. ¿Usted se imagina donde no hubiera ley de la gravedad? Pues estábamos flotando y era imposible hacer las cosas que necesitamos hacer. El Señor puso en la tierra una atracción como un imán y nos atrae hacia la tierra. Pero piense por favor en un avión. No sé cuántos han tenido la oportunidad de volar. Esos aparatos son gigantes. Algunos calculan que pueden pesar 700 toneladas. ¿Cómo? Yo no sé si usted ha volado. ¿Cómo es posible que ese aparato se levante y no caiga a tierra? Ese aparato usted lo pone a rodar y va a permanecer por la ley de la gravedad siempre sobre la pista. Usted no puede romper esa ley. Siempre caerá. Imagínese que yo soy un hombre de fe y me pongo a leer la Biblia, aquí muy espiritual, y comienzo a caminar seguro de que no necesito bajar la escalera. ¿Qué va a pasar? No, la ley de la gravedad me llama. Se va a cumplir. No, pero póngale usted un poquito, yo soy más espiritual, me voy a poner a hablar en lenguas. ¿Sí? Y voy a subir por esta pared. ¿Qué va a pasar? La ley de la gravedad se tiene que cumplir. El día que no se cumpla esa ley de gravedad nos volvemos locos. Usted imagina el pastor por ahí, caminando por el techo. Usted dice: yo por aquí no vuelvo, esto es de brujos. Eso no es natural. ¿Cómo es posible entonces que una cosa de 700 toneladas vuele? Eso no tiene lógica. No, sí tiene lógica. Lo que pasa es que hay otra ley. Se llama la ley de la aerodinámica. Si una cosa logra una velocidad X, más o menos 250 kilómetros por hora, y se colocan las alas de cierta manera, ese aparato puede volar pese lo que pese. Pero se requiere, para que esa ley se cumpla,
sin violar la ley, porque las leyes no se pueden violar, sin violar la ley de la gravedad, se cumple otra ley, la ley de la aerodinámica, que es lo que hacen los animales, los pájaros. Arrancan en un vuelo especial, una velocidad especial, las alas puestas de cierta manera. Quítele las alas de los extremos a las aves, ¿qué va a pasar? No pueden volar, porque tienen un diseño especial. Pues los ingenieros de aeronáutica diseñaron las alas de los aviones de tal manera, usted a lo mejor dice, ¿y por qué no las dejaron más larguitas? A mí me hubiera gustado que fueran más delgaditas para que me dejaran mirar todo el paisaje. No, es necesario un diseño especial, pero se cumple una segunda ley que se llama la aerodinámica. Las leyes, escúchenme bien, no son un estorbo. Si usted quiere tener éxito en la vida, tome nota de esto, por favor. Debe conocer las leyes, apréndalas y obedézcalas. Póngase a contradecir a la policía, ¿qué le va a pasar? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo me quito el tapaboca y hago lo que quiera. ¿Qué puede pasar? Pues se va a ganar una multa tonta. Si no se gana por ahí un bolillazo y termina usted por ahí durmiendo en un lugar que no debe dormir. Las leyes tienen que ser conocidas. ¿Qué más? Comprendidas, porque sí que es harto cumplir una ley que no comprendo. ¿Sí? Y obedecidas. El éxito, señores, señoritas, no es algo que usted busca, es el resultado de obedecer las leyes. Usted tiene éxito conforme obedezca las leyes. Voy caminando hacia el tema de las llaves, amén. Pero es que usted no puede pretender recibir las llaves de un reino sin conocer las leyes del reino, sin conocer cómo funciona, porque eso también tendrá responsabilidades. Hay una ley en nuestro Código Civil y es una ley universal porque también aplica a la fe, y es que la ignorancia no lo excluye a usted de la responsabilidad de una ley. Pero si yo no tenía ni idea de eso, ¿qué le va a decir un juez? Lo siento, pero ignorar la ley no lo salvó. Amén. Usted tiene que conocer la ley, tiene también que entender la ley y tiene que cumplir la ley, si no usted es un rebelde. Estamos acá. El avión, entonces, aunque está sujeto a la ley de gravedad, utiliza otra ley para poder volar. El éxito depende del cumplimiento de esas leyes. Lo segundo son las armas. Amén. Las armas son esas herramientas que les decía, de las que Dios nos ha provisto. Usted puede tener más o menos frutos si utiliza las armas. El ejemplo es una semilla. Cuando usted tiene una semilla, alguien se ha comido un mango, ¿verdad? Esa pepa que queda con sus mechitas que se le quedan en los dientes y todo eso. ¿Tiene usted un árbol ahí? No, es una pepa, es una semilla. Pero si usted utiliza ciertas herramientas, una pequeña pala nada más, una matera, un campo bueno, prepara esa tierra y pone esa misma pepa que puede llegar a ser basura, pero si la pone en condiciones adecuadas, en un tiempo va a tener una planta. Si espera unos años va a tener un árbol, y si usted espera va a tener muchos mangos. Estamos acá. Pero ¿qué fue lo que hizo? Utilizar las herramientas. Tiene armas en su mano. En otras palabras, cuando usted tiene esa pepa de mango en la mano, usted fácilmente puede tener un bosque, porque todos esos mangos van a traer su propia semilla y usted va a poder sembrar esa semilla si lo quiere y podría tener un bosque completo. ¿Estamos acá? Usted tiene habilidades, tiene talentos, tiene ideas que el Señor pone en su mente, tiene visiones. No sé si recibió la palabra ahora. Vuestros hijos tendrán visiones. Y si tienen sus hijos, ¿usted tendrá visiones? ¡Wow! Nuestros ancianos tendrán sueños. ¿Para qué Dios me pondrá un sueño?
¿Para qué Dios me pone una visión? ¿Para embolatarme? ¿Qué sería lo que quiso decir Dios con eso? No, hombre, Dios quiere que algo hagas y te va a dar las herramientas para hacerlo. Pero ojo, conoces las leyes, usted no se me mueve la carrera. Para aprender a ser un primero, tengo que aprender a ser un segundo. Es una buena ley. Ahí está la ley de la obediencia, de la sujeción. Tengo que aprender que Dios pone autoridades y es Él el que las pone. No le gusta al alcalde, no le gusta al presidente. Lea Romanos 13:1, dice de manera clara que Él es el que quita y pone reyes y que toda autoridad es puesta por Él. No nos gusta, a mí personalmente no me gustan algunos de ellos, pero es la autoridad y tengo que respetarlo. ¿Estamos acá? Tengo herramientas y si sé y entiendo esas leyes, puedo tener unos frutos, puedo llegar al éxito que busco. Si usted cumple las leyes, utiliza esas herramientas, escúcheme bien, la orden que nos dieron de fructificar será un gozo, un deleite. Pero además de eso, dice la palabra, que nos ha dado llaves. Escúcheme bien, tiene usted leyes con las cuales moverse. Tiene usted herramientas que le permiten llegar a tener eso que tiene en su corazón, que Dios le puede mostrar. Líderes, por favor, no renuncien a sus visiones. Dios les ha mostrado cosas. Algunas de sus sueños y visiones tienen que ver con este servidor, con esta iglesia. Pero otras van mucho más allá. No renuncien a sus sueños, no renuncien a sus visiones. Por favor, estén atentos a lo que Dios quiere hacer, porque es Él el que nos guía. Amén. Pero además de ello, dice la palabra que nos ha dado leyes, llaves que hablan de autoridad, de poder, de confianza. Dice ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente: todo lo que prohíbas en la tierra. Wow, esto es demasiado. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra. La Reina Valera habla de atar y desatar. La Nueva Traducción Viviente de prohibir y de permitir. No sé si usted está observando cuánta autoridad Dios le dio a ese Petran. Tratemos de entender esto mejor. Primero, ¿a quién le entregó las llaves? Yo quiero que quede claro, no fue a Pedro. ¿Y por qué no? Primero, porque Pedro nunca fue nombrado jefe por parte de Jesús. Vaya conmigo ahí en el mismo libro de Mateo, pase una página, en el capítulo 18, dice el verso 1. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el jefe? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Quién es el más importante de todos? ¿Qué dijo el Señor? Verso 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Verso 3. Verso 3. Ven, entonces por acá, verso 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nunca estaba ahí Pedro también sentado. ¿Usted cree que si Jesús hubiera querido que Pedro fuera el jefe, ese día hubiera respondido así? A lo mejor hubiera dicho: ¿pero qué? Acabo de decirles, Pedro es el jefe, lo puse ayer como jefe. ¿Cómo se les ocurre a ustedes preguntar eso? No, lo que Jesús hizo fue traer a un niño y nos enseña otra ley, la ley de la humildad. Usted quiere ser y hacer cosas para el Señor, tiene que aprender a voltear sus ojos a la tierra. Vuélvase humus. Usted es de la tierra y vuelve a la tierra. Su carne no es más que tierra y polvo. Jesús ese día cogió un pequeñito y dijo: si alguien quiere hacer algo en el reino de los cielos, tiene que ser tan sencillo como un niño. Nunca dijo Jesús que Pedro fuera el jefe. Él mismo
En el capítulo 10 del libro de los Hechos, no lo vamos a leer por el tiempo, se cuenta la historia de que él llegó a la casa de Cornelio, un hombre romano, un centurión. Cuando Cornelio lo ve, porque Cornelio ha tenido una visión de parte de Dios, y le muestra cómo Pedro llega a su casa, porque lo mandará a traer para que ministre a su familia. Cuando Cornelio lo ve, se arrodilla y se pone de rodillas de inmediato frente a Pedro. Y Pedro de inmediato lo levanta y le dice, no, ni se le ocurra, porque los dos somos iguales. Escúchenme bien, Pedro no estiró la mano para que le besaran el anillo, que es la figura papal. No sé si lo han notado, lo han visto. Toda persona que se acerca al Papa se pone de rodillas y él extiende la mano para que le besen el anillo. Pedro nunca hizo eso. Pedro entendía que era un hombre común y corriente. Pedro no admitió nunca y nunca admitiría culto, porque un judío entendía que eso era adoración y era abominable a los ojos de un judío. Número 3, Pedro no era reconocido como el principal pastor de la iglesia. En el capítulo 15 del libro de los Hechos se narra el primer concilio. La iglesia se reúne toda y tratan un tema espinosísimo. Imagínense que fuera de los judíos, los griegos, los romanos, los celtas están conociendo al Señor, se están entregando a Cristo. ¿Qué le pediríamos a un romano cristiano? Tiene que cumplir el sábado, tiene que circuncidarse, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Se reúne en la iglesia y preguntan eso. ¿Qué vamos a hacer con esto? Allá mis hermanos en Galacia están en un avivamiento tremendo, pero ellos no guardan el sábado. Les advierto que comen marrano. Les advierto que no tienen problema con el café. Se reúnen y comienzan a hablar. Uno de los primeros que habla es Pedro. Y Pedro dice, pues yo entré a la casa de un romano. Eso es inmundo para un judío. Entré, pero el Espíritu Santo vino, los tomó, los llenó, hablaron en lenguas. Yo no pude más sino ser un espectador. Pablo levantó la mano y dijo, imagínense, nosotros salimos de paseo, de viaje misionero con Bernabé, nos metimos a Galacia, nos metimos a Derbe, nos metimos allí, y el Espíritu Santo descendía sobre todos. Dios está obrando tanto en judíos como en gente gentil. Y hablaron todos, pero escúcheme, el último, el que presidía la reunión, era el pastor de Jerusalén, que se llamaba Jacobo, el hermano de Jesús. Y él toma la vocería y dice, hermanos, si a ustedes les parece, él es el que resume, si lo puede leer en casa, Hechos capítulo 15, verso 13 al 19. Jacobo, Santiago termina diciendo, si les parece, mandemos una carta y digámosles que deben cumplir esto. Ese día nos dijeron a nosotros, los gentiles cristianos, que debíamos cumplir. ¿Qué se nos exige? No coma sangre, no coman animal ahogado, absténgase de fornicación y adulterio. De resto, no hay problema con la ley. Pero fue Santiago o Jacobo la persona que tomó la decisión. No fue Pedro. Pedro no era reconocido como el pastor de pastores. Ese título de pronto Pablo lo hubiera pedido. Número 4. No era el pastor de Roma. No hay una evidencia bíblica que hable de que Pedro fue pastor en Roma. Se cree que murió en Roma, decapitado. Se cree por la historia que él pidió morir crucificado, pero no como el Señor Jesús, sino boca abajo, porque dijo que no era digno de él, de morir igual que su Señor. Pero no se habla más de Pablo como pastor allí en Roma. Él es el que escribe una carta a los romanos, no Pedro. ¿Sí? Cuando usted mira la carta a los romanos, mira el capítulo 16, Pablo saluda a todos los hermanos en Roma y no aparece por ahí Pedro. Es un capítulo largo de nombres todos raros, pero no aparece ni Cefas ni Pedro. Cefas es otro de los nombres que se le daba a Pedro. Uno más. No era infalible, como se dice de la figura papal. Los papas no cometen errores. Ellos no se equivocan. Si usted lee con tiempo en casa Gálatas capítulo 2, verso 11, Pedro dice que una vez le encontró un errorcito tremendo a Pedro. Resulta que con el tema de los gentiles,
Pedro entendió cuando entró a la casa de Cornelio que Jesús no hace acepción de personas. Él no tiene problema en tratar con un romano, o con un griego o con un judío. Y él entendió eso con esa visión que usted puede ver en el capítulo 9 y el capítulo 10. Pero dice Pablo, hablando a los Gálatas, que cuando Pedro se juntaba con otros judíos, terminaba apartándose de los gentiles. Y terminaba siendo un tanto hipócrita. Pablo le da durísimo y le dice que lo enfrentó cara a cara porque lo que hacía era de condenar. Usted se imagina donde Pedro fuera infalible, a Pablo le hubieran cortado la cabeza ese día. ¿Cómo se atreve a ir a decir de eso al que Dios le entregó las llaves? ¿Estamos aquí claros? ¿Está muy aburrido el tema? Quiero avanzar. Una más. No es la roca, no es esa Petra al que el Señor se refirió en Mateo. ¿Y por qué no es la roca? Porque uno solo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3 verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Cambie la palabra de fundamento por base. Si usted echa una casa, creo que todos aquí en algún momento vimos construir una casa. Mi papá construyó las casas en las que vivimos nosotros, entonces yo algo tengo de idea de eso. Nos ponía a abrir las chambas esas, ¿se acuerdan? El hueco ese, y luego la llenábamos de piedra con cemento. Esas eran las bases. Ahora se construyen unas zapatas gigantescas para poder levantar los edificios. Cuando Pablo habla de ello, dice, esa base sobre la que se construye este edificio que se llama iglesia, no es otro sino Jesucristo. Si alguien construye fuera de esa base, es un anatema, es un maldito. Usted no puede venir a decir, es que esta iglesia la levantó el pastor Jaime, está siendo un blasfemo. Esta iglesia la levantó Cristo. Es Él el que puso su sangre, fue Él el que murió en la cruz, Él fue el que envió su espíritu y por eso estamos todos acá hoy. Aquí los demás somos simplemente instrumentos suyos, ¿estamos claros acá? Somos siervos suyos, pero Él es el fundamento de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esto que tú acabas de declarar, ¿cuál era la declaración de Pedro? ¿Cuál es la gran roca sobre la que se edifica la iglesia? Cristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que declare con su boca que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado a morir por nosotros, esa persona hace parte de su iglesia. La iglesia está fundada en esa declaración. Tú eres Pedro y sobre esa roca que acabas de declarar, yo edificaré mi iglesia. La iglesia cuadrangular es la única iglesia que se salvará. Eso es una tontería. Hay hermanos nuestros que no conocemos que viven en la Patagonia, que viven en Japón, que viven en la China, que viven en los Estados Unidos. Y digo que son hermanos porque hicieron lo mismo que usted y yo hicimos. Un día nos humillamos delante de Dios, confesamos nuestro pecado y la necesidad que teníamos de un Cristo Salvador. Y dijimos, Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Todo el que haga eso, todo el que diga esa roca, hace parte de la iglesia de Cristo. ¿Me expliqué? ¿Estoy siendo claro? No hay otra roca, sino eso. Eso es lo que forma la iglesia. Y nuestra roca es Cristo. Efesios capítulo 2, verso 20. Esa roca es la principal, pero sobre esa roca dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que enseñaron los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular principal Jesucristo mismo. No es Pedro, no es un papa, no es un cura, no es un pastor, no es una pastora. La iglesia está fundada sobre la fe de que Jesucristo es el Señor. Amén. Hay una diferencia tremenda en ello.
no era Pedro, era la confesión de Pedro revelada por el Espíritu Santo. Ojalá usted pueda entenderme bien esto, porque si se lo explica a alguien más, ese alguien se convertirá en una de esas piedras con las que se levanta este edificio. Hay gente que no lo entiende. Por años la iglesia tradicional enseñó que solo Dios se revelaba a los sacerdotes. Solamente los sacerdotes tenían derecho a mirar este libro y a entenderlo. Pero si usted no conoce la ley, no la entiende, no la va a poder obedecer. La ley es sumamente necesaria si usted quiere hablar de armas y si quiere hablar de llaves. Sin esto es imposible caminar. Amén. ¿Estamos acá? Quiero aclarar entonces una más. Si no es Pedro, entonces somos todos. Todos somos Pedro. Todos, si usted llega a declarar esto que acabo de decirle, es parte de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice así: acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también como Petra, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos aquellos que declaren que Cristo es el Señor, hacen parte de esas piedras vivas que construyen la iglesia. Y me gusta mucho que Pedro no dijo piedras muertas. Este edificio se construyó con piedras muertas, material muerto, hierro muerto. Este edificio que estamos levantando, que se levanta por gracia del Señor, es construido por piedras que se mueven, que sienten, que tienen dones, talentos, visiones, sueños. Amén. Quiero aclarar que hay unas llaves esenciales en la vida que no le pertenecen a la iglesia, sino solo y exclusivamente al Señor Jesús. Amén. Para entrar a hablar de llaves, que es lo que haremos a partir de la otra semana, quiero que tenga claro que la Biblia habla de unas llaves que son atribuidas solo a Cristo. La primera son las llaves de David. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Vaya conmigo muy rapidito, creo que no les coloqué ese texto a mis hermanos allí, si me pueden ayudar. Apocalipsis 3, verso 7. Dice así uno de los mensajes a las iglesias: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿De qué está hablando? El Señor Jesús hizo un pacto con un hombre, el rey David. Miles de años antes de que Cristo existiera, le dijo: si tú te mantienes en mi ley, entonces yo haré que siempre se siente un descendiente de tu casa en el reino. Y vendrá uno que se sentará para siempre. Mire el capítulo 1 del libro de Mateo y el capítulo 4 del libro de Lucas, y encontrará la genealogía de Jesús, demostrando que Jesús es descendiente de la casa de David. Jesús tiene la llave de ese pacto. Él es el Rey eterno. Solo a Él le pertenece. Hay una figura maravillosa, el tiempo se me está yendo, que aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 22, en tiempos del rey Sedequías, el último rey de Judá. Este rey fue un rey obstinado. Dios le dice que tiene que entregarse a Babilonia, pero él no quiere hacer caso. Y en alguna manera ahí en ese capítulo se menciona la historia de dos hombres. Uno que se llama Sebna y otro que se llama Eliaquim. Sebna era el tesorero de la casa real. Él tenía las llaves que debía tener el rey. El rey Sedequías, que era descendiente de David. Pero dicen que Sebna no utilizó bien las llaves. Póngame atención acá, por favor. Parece que fue abusivo. Y con la amenaza de que Jerusalén va a ser destruida, a Sebna se le ocurre mandar a hacer una, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra.
como el lote para ser enterrado. ¿Cómo se llama eso? Una tumba especial. En una roca alta, porque él era el dueño de las llaves. El concepto de las llaves. Si Dios nos da autoridad porque tiene confianza en nosotros, usted tiene que ser leal a lo que Dios le diga. Tiene que saber lo que usted va a hacer. Tiene que saber que responde por lo que Dios le da. Dios nos da talentos, herramientas. Dios nos da sueños, visiones. ¿Qué va a hacer usted con eso? Sedna fue infiel. Entonces, capítulo 22, verso 20, dice que él se escogería a otro. No sé si me regala el texto, por favor. Isaías, capítulo 22, verso 20. Dice así. Léalo conmigo, por favor. 22, verso 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad, y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Esta sin duda es una palabra profética para Jesús. Él tendría las llaves de ese pacto. Sedna significa joven, una persona inmadura que no sabe lo que le dan. Eliaquim significa Dios levanta, Dios establece. Dios le ha dado las llaves a Cristo. Él tiene el poder y la autoridad. Hay una segunda llave que solo le pertenece a Jesús. Las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene el dominio para resucitar y para darle resurrección a usted y a mí. Gloria a Dios por ello. Amén. ¿Cuántos creen que van a morir y se quedan muertos? No, nosotros viviremos porque Él nos ha dado vida eterna. Amén. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cree que el que en mí cree vivirá para siempre. 3, las llaves del abismo. Apocalipsis 9, verso 1 al 3. Y eso habla de juicio. ¿Sabe usted que el Señor juzgará a vivos y a muertos? No sé si lo pueda creer, pero así será. Y Él tiene las llaves para decir quién entra al abismo y quién no entra. Yo espero que usted no lo entienda bien, yo no le estoy asustando. Y una cuarta llave es la llave de la ciencia. Lucas capítulo 11, verso 52. Vaya conmigo rapidito que se me está yendo el tiempo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. El poder conocer la verdad. Dios le da al cristiano el poder de conocer. Pero hay quienes conociendo dijeron que este libro volvía loca a la gente. Y no entraron ni dejaron entrar. El conocimiento viene de parte de Dios. La sabiduría tiene un principio maravilloso. El temor a Jehová. Él le da el conocimiento al que lo quiere, le da la sabiduría al que lo quiere. ¿Recuerda Salomón? Yo no soy muy joven para gobernar este pueblo. Dame sabiduría, dame conocimiento. Sin duda, una llave que usted y yo vamos a necesitar. Hay un segundo punto que quiero tocar apenas, y es el tema del reino. Las llaves del reino. Ese mismo pasaje que leímos tiene dos palabras en el original griego: eclesia y basileia. No sé si lo pueda transcribir. Eclesia con K y basileia con B larga, con S, basileia. La primera habla de la iglesia. Esta es mi iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es mi iglesia y a ti te daré las llaves de la basileia. Los dos términos no son religiosos ni aparecieron por primera vez en la Biblia. Eran términos que manejaban los griegos. Creo que todos pasamos por la escuela, por el colegio. ¿Usted se acuerda de Aristóteles? En el libro La Política de Aristóteles, él utiliza las dos palabras. La palabra eclesia era utilizada por los griegos para hablar
de una asamblea de ciudadanos. Un concepto muy revolucionario cuando solo habían reyes. Los reyes eran dueños de la vida de los hombres. Entonces, si había un rey, los demás eran siervos o esclavos. Amén, ¿estamos acá? Pero Aristóteles propuso una idea diferente. La politeia. La politeia es el poder del pueblo. El pueblo puede elegir. Amén. Y Aristóteles enseñaba, la politeia tiene que escoger una eclesia, un grupo especial. Ustedes escogen representantes. La eclesia en griego, en Grecia, tenía el poder de juzgar, de hacer leyes, de tomar decisiones. La eclesia. ¿Estamos acá? La palabra eclesia viene de dos raíces, ex y cleos, que significa los escogidos, los sacados fuera. ¿Qué quiere decir? De la ciudadanía escogían a unos para que formaran un grupo especial que se llamaba eclesia, que tomaba decisiones y juzgaba a los hombres. ¿Vamos acá? Y entonces Aristóteles no propuso una monarquía, sino una politeia. Son los hombres libres, no hay hombres esclavos, los que escogen una eclesia, y esa eclesia va a tomar decisiones importantes, trascendentales, como la de juzgar a un hombre. Amén. Por el otro lado está la basileia. Basileia habla de monarquía, es un reino. En un reino, uno es el que gobierna, el monarca, y todos los demás son siervos o esclavos. El Señor Jesús, que todo lo hace diferente, utilizó los dos términos, eclesia y basileia. Yo no sé si los judíos, los apóstoles entendieron ese día. Jesús había podido utilizar la palabra sinagoga en vez de eclesia. Sinagoga era una palabra hebrea. Y sinagoga significa manada, una reunión de personas que se juntan para algo. Pero ese algo no es tomar decisiones. Ese algo no juzga. Recuerden ustedes que los de la sinagoga cogieron a Jesús para juzgarlo, pero lo termina juzgando Poncio Pilato. Porque no tenían poder para juzgarlo, porque eran una sinagoga, no una eclesia. ¿Estamos acá? ¿Los estoy embolatando con esto? Cuando Jesús dice, esta es mi iglesia y a mi iglesia le daré las llaves de mi reino, hace una mistura mucho más que interesante. Voy a escoger a unos, pero no como siervos, sino para que tomen decisiones y juzguen a los demás. Yo soy el rey, ustedes me pertenecen, pero voy a escoger, porque así se me antoja, perdónenme que pongo una expresión mía allí, escoger a unas personas que eran esclavos, los convierto en hombres libres y les doy autoridad para que gobiernen. Yo no sé si usted me está entendiendo esto, pero a mí me pareció esto revelador. La iglesia no es un cuerpo de esclavos, es un cuerpo de redimidos, hechos hombres libres para que gobiernen junto con el rey. Alguien diga amén, alguien diga aleluya, alguien diga gloria a Dios. No sé si me estoy explicando. Esto realmente es extraordinario. Jesús había podido pararse como rey y señor y decir, ustedes son mis súbditos y me pertenecen. Pero el Señor Jesús dijo, vengan y se sientan conmigo en mi trono. Ustedes gobernarán conmigo. Apocalipsis 1:6 dice, y nos constituyó como reyes y sacerdotes. Siendo esclavos nos escogió para formar un cuerpo que solo a él se le ocurrió. Utilizando una idea de Aristóteles, le dice, ustedes ahora son libres y van a gobernar conmigo. Por eso le dijo a Pedro, sobre eso que acaba de declarar, voy a fundar una iglesia, un cuerpo libre, que tome decisiones, que prohíba o que permita,
que ate o que desate. Son atributos solo de un rey. Solo Él tiene la autoridad para atar o desatar, para juzgar o no juzgar, para prohibir o para permitir. Pero esos atributos se los dio a todos aquellos que digan: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted sabe, yo no sé si me he hecho explicar bien, pero sabe la autoridad que Dios nos dio. Sabe la autoridad que tenemos. Sabe lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18 y vea un texto para que alcance a dimensionar un poco lo que le estoy diciendo. Ahí en el capítulo 18, en el verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Eso habla de amor y de fraternidad. Pero sigue diciendo: pero si no te oye, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso habla de juicio. ¿Quién es el que escucha un testigo? Un juez. Y usted tiene la autoridad para llamar a su hermano que peca contra usted y alentarlo, animarlo y corregirlo. Esto es algo que se sale de sus manos. Eso lo hace solo el Espíritu de Dios. Número 2, si no te obedece, llama a 2 o 3 testigos. Actúa como juez. Número 3, siga leyendo conmigo. Si no los oye a ellos, dilo ¿a quién? A la eclesia, ese cuerpo que tiene poder. Y si no oye la iglesia, entonces declare sentencia. Téngalo por gentil o publicano. La iglesia tiene el poder, escúchemelo bien y me lo entiende bien por favor, de permitir que entre alguien o de decirle usted se condena. Nos dio el poder de perdonar, de redimir pecados, también de atar o desatar. Ese poder solo es de Él, solo le pertenece a Cristo. Pero mire lo que decía Daniel 7:27. Quiero que vaya conmigo a ese texto y quiero terminar ya. Daniel 7:27, si me lo regalan. Dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados ¿a quién? ¿Está conmigo? Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados ¿a quién? ¿Quién tiene el reino? El dominio, la majestad de todo lo que está debajo del cielo. ¿Quién? ¿Quién? Levante la mano y diga conmigo: ¿quién tiene el reino, el dominio, la majestad? ¿Quién? Usted, que es la eclesia. Usted, que es la eclesia. Escúcheme bien. ¿Para qué creó Dios la iglesia? Creo que la iglesia tiene un propósito mucho mayor que simplemente prepararse para vivir en el cielo. A muchos de nosotros nos dijeron: si recibes a Cristo, vas a vivir en el cielo. Y a muchos les ha sonado un poquito aburridor eso de estar cantando y adorando siempre. Es que no hemos entendido que tenemos dominio, poder, autoridad. Tenemos la confianza del Rey. Él le dio las llaves a Eliaquim. Él puede entrar a tomar los tesoros, firmar los sellos. Yo quiero que usted me lo entienda bien y vamos a entrar a estudiar una a una esas llaves que tenemos. Se las quiero enunciar simplemente para que se
adentre en este antojo que tengo. La llave del despojo. Tiene que vestirse de nuevo. La llave del uso o de la productividad. Usted fue llamado a dar fruto. La llave de la reciprocidad. Todo lo que usted haga tiene una compensación. La llave de la palabra. Todo lo que declares con tu boca. La llave de la fe. Si le puedes ordenar a un monte, se va a mover. La llave del reposo, del descanso. La llave de la alabanza. La llave de la restitución. La llave del silencio, de la obediencia, del acuerdo, de la generosidad. Y creo que debería estar de primera. El autor la pone de última. La llave de la oración. ¿Cuánto podemos abrir y cerrar metidos ahí en el secreto? Quiero que terminemos con un texto en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 3. Póngase sobre sus pies. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Quiere leerlo otra vez? ¿Cuántos tienen deudas? No, estamos para irnos para el cielo ya. ¿Cuántos tienen deudas? ¿Puede creer esta palabra? Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios que te pone nombre, que le da las llaves, sale aquí. Colosenses capítulo 2, verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo Jesús. ¿Alguien tiene una decisión por tomar? Tiene las llaves, si la quiere usar. ¿Quiere ver ese avión despegar? Tiene que aplicar las leyes, conocerlas, obedecerlas, entenderlas y obedecerlas. ¿Quiere ver fruto? Utilice las herramientas que tiene. ¿Quiere ver esos tesoros escondidos? A ti te daré las llaves del reino. Eso es lo que dice la palabra. No sé si esta palabra tocó su corazón. No sé si le abre la mente a la iglesia esta mañana esta palabra. A mí me ha parecido revelador y quiero que me acompañe en este estudio. Cierre sus ojos, por favor, y pídele a Dios que le dé esa sabiduría, ese entendimiento. Es necesario, pídasela. La llave del conocimiento que le fueron dadas a Israel, pero no las supo utilizar. Vaya, pídale, es necesario que lo entienda. Si tiene que confesar que le cuesta trabajo entender esto, hágalo. Pero dígale, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo, papá? No sé si lo pueda confesar. Diga conmigo, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Quiere confesarlo conmigo? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Creo que tú viniste en carne. Dígalo conmigo, creo que tú viniste en carne a morir en la cruz para pagar mis pecados. Y creo que a través de esa sangre derramada yo he sido redimido, porque tú has dado la vida por mí.
Aleluya, confiéselo. Tú eres Señor, tú eres mi Rey, y yo soy tu escogido, parte de la iglesia. Aleluya.